hay otra más que está más de lejos. Es en la casa de mi abuelo, una casa que tiene más de 80 años. Y bueno, ahí está mi abuelo. Mi mamá está ahí, está Mi súper hermana, chica. Mi mamá del 73, mamá, yo tenía no salgo ahí. 6 o 7 años, una cosa así. En Lo Prado. En Lo Prado. Está ahí, más que nada son los vecinos de ella, eran como familia en conjunto. Mi mamá es de Talca. Y primo de mi abuelo, ya igual eran como por grupos familiares. Mi mamá era como de los castrupinos. De mis hijas, Rosa y Nastrosa, yo y mi hija mayor. Yo tengo 2 hijas. Este es 87. Mi hermana, yo y unas primas con sus padres en la primera comunión. Esa 82. Pero mira, aquí está Gastón con mi papá. Sí, ahí está mi mamá, mi papá. Y son mi mamá, mi papá y mi hermano mayor. Eso es México. Eso en el exilio. Eso debe ser el... Lo que pasa es que, de hecho, un desayuno. Lo que pasa es que en el exilio mi mamá mantuvo todas las mismas costumbres nomás, como que estuviéramos acá. Ella no aceptaba esto de que teníamos que hablar en Mi familia español. nuclear es de izquierda. Mi familia materna, por parte materna, era bastante militante, sobre todo mi abuelo era militante y comunista. Y el hecho de llegar a la Villa Olímpica no fue como casual, o sea, también tiene una connotación política y también tiene una connotación barrial. Yo creo que estos dos ámbitos son bien importantes en el sentido como de, bueno, de cómo pensamos en el espacio y también de la identidad. No, bueno. Mi papá justo le tocó hacer el servicio militar cuando él estaba mochileando. Él era chico, tenía 18 años y lo pillaron en el norte. Entonces lo tomaron los milicos y se lo llevaron a este regimiento en Iquique. Y esa foto es de esa época. Él era con un primo, que a mi primo lo torturaron y lo exiliaron finalmente. Entonces ellos iban juntos, mi papá justo se separó de él y lo tomaron los militares y al otro lo tomaron detenido, a punto de ser detenido desaparecido. La calle era gris, en la calle la gente andábamos con temor, las calles todas, por lo menos el centro, todas sitiadas por carabineros generalmente, por lo tanto todos temíamos de todos y nadie confiaba en nadie, no había color, no había alegría y había desesperanza. Yo estoy al lado del Estadio Nacional, entonces, bueno, como yo nací en el 72, mi hermana tiene el recuerdo del golpe, entonces mi hermana se sentía los balazos, sentía el Estadio Nacional, también vieron a los muertos en el estadio y también por eso fue una época como dura. Para mi hermana sí fue mucha la diferencia porque volvieron a un lugar donde había toque de queda, donde ellos no podían salir, allá vivían como libremente. O sea, cuando se vinieron a Chile, mi papá se vinieron a la misma casa donde mi mamá se había ido, que era la casa de su papá en Cerrillo. Entonces llegaron allá y claro, mis papás como eran muy visibles, como en temas de derechos humanos, tenían en la puerta un auto de la DINA todo el tiempo, estaban intervenidos los teléfonos, entonces había mucho cuidado de que los niños no podían salir o que podían salir muy poco, que cuando sonaba el teléfono quién contestaba, quién decía, mis papás tenían nombres distintos acá en Chile, entonces también mis hermanos mayores tuvieron que aprenderse el nombre distinto de mi papá, entonces para ellos yo creo que fue mucho más fuerte, como el cambio. Yo creo que era como bien restringida, eran unos años medio... A pesar de que nosotros como niños no veíamos mucho, las familias no se visitaban tanto, y en relación al espacio público, nada, era más privado que público en realidad. No éramos mucho de plaza ni de ir a los parques.
ni en los centros de diversión que hay como ahora, por ejemplo. O sea, yo nunca tuve miedo, fui detenido varias veces, alguna vez tuve miedo en alguna detención, pero en general en la calle no tenía, y era como un descubrimiento para mí. Yo llegué a estudiar a Santiago de provincia, Los Ángeles, entonces Santiago me parecía así como Nueva York, una cosa gigantesca, muy impresionante, y a mí me gustaba mucho. Yo caminaba mucho por Santiago, con toque o sin toque. ¿A ti te gustaba? Me gustaba caminar. Y claro, también me gustaba la sensación de rebeldía. Entonces caminé muchísimo por todos los lugares de Santiago, algunos que decían que eran muy peligrosos, como la población detrás de la Victoria, detrás de la población de la Victoria, José María Caro. Mi abuelo una vez lo pillaron borracho en la calle así, cuando ella era chico, que tenía como 8 años me cuento, y llegando a la casa así, pegaron así los militares, así lo mataron, y mi mamá llorando les pidió que no fueran más, y se salvó, pero todavía está vivo hasta hoy en día. La época de la dictadura era como mucho más difícil, en el sentido que uno vivía con mucha preocupación y efectivamente uno muchas veces tenía la idea de que esos días lo podían matar, ¿sabes? No era que no estuviera en la mente, o sea, conozco gente que no pensaba así, o sea, que no tomaba conciencia, ¿ya? Pero era un tema de conversación, o sea, conversábamos ya, y incluso había humor negro, o sea, cosas así como si te matan mañana, entonces yo me voy a quedar con esto otro, ¿verdad? No le des la espalda, mejor que te maten de frente, cosas así. Eran bromas, humor negro, no es que viviéramos haciendo esas bromas, pero nada había, no era raro, nadie decía, bueno, no podía hablar así. Y lo otro era que, claro, uno construye confianza y desconfianza, no solamente con las personas, sino también con los lugares. Volver a Chile yo creo que fue tan traumático como salir al exilio, porque uno era un país silencioso, no había vida, no había así que tuviera en las calles, uno iba en la micro y la gente no hablaba. Entonces, para mí era un país que no era el mío, no era el país que yo había dejado. Yo me fui al 74, donde todavía estábamos, o sea, yo seguía muy activa, yo era dirigente estudiantil, entonces yo era muy activa en la búsqueda de compañeros, en fin, al inicio de la dictadura. Y por otro lado, porque también fuimos tratados como extranjeros, por nuestros propios compañeros. Entonces, hacernos un espacio fue todo un desafío súper grande para poder para ser parte de nuevo. Eso fue muy complicado, fue yo creo un proceso muy doloroso, pero además en mi caso yo tuve una suerte como de crisis de angustia, de mucho miedo, que me paralizó durante un par de meses cuando volví, al punto que pensamos seriamente en que teníamos que volvernos al exilio. Y ahí yo dije, no me va a ganar Pinochet y tengo que superar este miedo. Pero el país pudo ver otro Chile. Yo sí creí que otro Chile iba a llegar, que la alegría llegaría, pero después de un gobierno de la concertación en que la promesa, el compromiso de cambio social, de cambio en derechos humanos, no se cumplió como esperábamos. En esa época hubo el ruido de sable, en que atemorizaron con 8 golpes, hicieron acciones concretas, entonces estaba complicado. Ya, y uno podría justificar, no se podía. Pero después viene otro gobierno de la concertación, con Frey, después viene Lago, después viene Bachelet, y en realidad me siento defraudado, y mi entorno se siente defraudado, y
y sentimos que nos mintieron, que nos utilizaron, nos engañaron, y al final, 30 años después, que no eran los 30 pesos del lanzamiento de los secundarios, nos dimos cuenta que eran 30 años que nos habían engañado. Y como que nos quedamos abajo, porque inmediatamente todos nos estudió algo para poder estudiar, algo para poder protegernos la cara. Yo creo que el estudio y nos futuro quedamos cambió todo, ¿ya? Yo siento que, al menos personalmente, o sea, yo, el 18 de octubre fue un día viernes, yo tenía clases todo. de la mañana, Tenía como el reporte de qué pasaba porque iba ahí. Se produjo algo interesante porque nos encontramos en las asambleas territoriales con vecinos. Ahora fue distinto. Está bien, mira, entonces este vecino piensa como yo, ¿te fijas? Como muy personal, muy... Empezaron los estudiantes, pero ya todo el mundo empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando y a decir esto no era Sí, normal. lo peor puede ser que No quería que mi mamá se le fuera a morir. Tengo deudas que me van a perseguir el resto de mi vida solo por haber Y el día siguiente estábamos en la Plaza Ñuñoa y después estábamos en la Plaza Italia y así estuvimos. Ahora fueron como que estallaron todas las causas y todas las la edad, o sea, como la generación de mis viejos, hay gente que ahora tiene alrededor de 60 años, hay gente que tiene muchas aprensiones a la ocupación del Bueno, yo igual estuve en 2011 participando en todas las manifestaciones, como que tampoco era algo tan ajeno. A uno no lo atienden rápido. Pero que ya venía como... están tan hastiadas, ¿cachai? Y de una vida que en el fondo como que solo gira en torno a hacerte cada vez más miserable a propósito de reglas que... Nos maravillábamos hasta las lágrimas de la creatividad, de la juventud. Sufrimos mucho con que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, nuestros niños y niñas, para nosotros de 18, 20 años, ¿Qué le pasó? Que le llegó al lado mío, así, muy cerca, gente que le Empezaron a llegaron y denunciar la violación de derechos humanos, los daños oculares. Porque se supone que estamos en democracia, porque se supone que no se dispara a la gente a la cara, porque, o sea... Porque como arden los ojos, le dan ganas de llorar, le arde la piel. Y a pesar de que uno se echaba el agua con bicarbonato, igual estaba potente porque sentíamos que habían como más químicos. Y los pacos al tiro tirando los lacrimógenos, al renato, tuvimos que alcanzar. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Y me dio mucho susto. Para nada. Ninguna violencia de ninguna parte. O sea, que hayan quemado la iglesia. Más que nada para tener un contexto de que no es como lo cuentan ellos, de que la gente va y lo agreda a los pacos y que los pacos vienen y agredan de vuelta. Para los que hemos estado constantemente movilizados, no fue una sorpresa. Como que le contesté y me dijo, bueno, ¿qué andas haciendo allá? Si tú te buscaste el problema. Y yo, pero si no haces nada, no estás haciendo nada. O sea, solo por salir a la calle a caminar o a juntarse con un amigo. Como tomarle más como no sé, como el peso a los espacios públicos, porque ya que no nos hayan limitado a estar en ciertos lugares, como el centro de Santiago, que ya no se puede. Las versiones de nuestros padres son quienes perdieron gente a propósito de esta situación y nosotros mismos somos ahora la generación que también ha perdido compañeros de lo mismo, entonces igual es súper fuerte. No sentí que era la misma reflexión y el mismo miedo que había en esa época, porque esa época realmente te mataba. Yo salí arrancando, a mí me vino todo mi recuerdo de la dictadura. A ver a los militares en la calle, para mí es terrible. Es terrible, para mí es un signo de muerte. No, a mí eso me desesperó. Yo vi militares en la calle y entré, o sea, como que tuve un flash. Igual, a lo mejor con mi generación fue como chocante, pero también fue como recordar lo que yo... Y vio a los militares y se cagó. O sea, mi mamá muy angustiada, llorando mucho, como que no entendía lo que estaba pasando, pensaba que iba a volver a lo mismo. También decían que le daba miedo que fueran a salir a matar, como en esa época, ¿no? Y el respeto a la institución que había en mi época era a base del miedo, a base de que te mataban, que era porque no podían hablar, como al menos desde el retorno de comida de la democracia, han sido profundizar en este modelo tremendamente neoliberal. Era recuperar eso, era sentirse que ha llegado al extremo de que estábamos siendo la ciudadanía, actores y protagonistas de nuestra propia historia, que las calles son nuestras, que los pasajes son nuestros, que las plazas son nuestras, que los parques son nuestros, y no empezamos... Fue como un gran sentimiento de sentir que me encontraba como con Chile, por decir.
suena muy general, pero yo creo que todos sí, en sentimos serio. como la necesidad de participar. Como la calle está contando una historia que en el fondo se transforma en nuestra propia verdad, en nuestra propia historia. Puedo explicar todas las como temáticas sociedad. que se reunían además, no solo el violador eres tú, sino que los temas mapuche, desde lo indígena hasta la diversidad. Sin embargo, había una prepotencia conservadora que nos ha hecho dibujar una figura familiar o un núcleo familiar que, como tú decís, solo se lee desde la heteronorma, ¿sí? Y solo se lee también, no solo desde la heteronorma, sino de la reproducción. Estaban todas con la piel erizada, ¿no? Y encontrarse a alguien. Cuéntalo, Tú también porque estabas. Yo, a ¿Dónde? pesar de que yo No te vi. me crié en dictadura, nací en dictadura, mi adolescencia fue en dictadura, y de ahí como que hubo letargo de toda nuestra A generación. todos les da rabia lo que pasaba, en verdad, no era que fuera la única persona enojada. Que si es que te caías en la búsqueda, todos iban a igual. Las generaciones de que estuve ahí, de que sí hay un país que se levantó, que despertó, que quiso luchar por lo que creía justo, dejó de mirarse el ombligo y de ver todo para afuera y superficial. Todavía no acaba. realmente preocuparse de lo que- La pandemia es como un paréntesis obligado de esta situación, pero estoy segura que esto va a reactivarse. Y cuando estábamos en esa marcha, por ejemplo, pensábamos en la Lucía, que ahora va a cumplir 4 años, ¿ya? Que es llena de vida, llena de energía, lo pregunta todo, lo habla todo, en fin. Decíamos, esta marcha es un aliento de esperanza para la vida de las mujeres en el futuro, como nuestra nieta, ¿no? Esperamos que cuando ella Para tenga el 21 de 15 octubre, me años, acuerdo la sea fecha. mamá, Fui con una amiga que se llamaba Carita y íbamos marchando por Alameda porque las micros doblaban antes, salían como hasta Vicuña Maquena, pero hasta Irarrázaval y doblaban. Y después de ahí había que caminar, porque acá Esa igual foto no, para no sé, mí la por cosa lo menos muy simboliza como una protesta contra la ley, que era como en el fondo como ok, no queréis que me encapuche, me enmascaro y además es bonita, así María Tomás tenía, les diría que fue un día súper emocionante, que eran días muy emocionantes donde sentíamos que Ahí está la madre de mis hijas, están mis hijas y están mis nietas. La menor tiene 5 años. Es algo como encapuchada, con lentes. Llegué Fue la primera a la que fui y fui sola. Y fui con el miedo justo fui sola porque me iba a encontrar con gente allá y había tanta gente que nunca me encontré con ella. ¿Cachai? Como que si Y tuviera que escribir esa imagen, estuve ahí, jamás me sentí sola. que Estábamos cerca todos de, peleando y gritando como niños. como en Baquedano, cerca de el café literario, que estaban haciendo como una ronda de baile y canto, pero atrás había como una primera línea súper rígida, entonces era como el como que me acuerdo que bueno, en este caso estábamos con el Llano más con Mario, al fin pudimos sentirnos como un poco más tranquilos cuando estuvimos en Bustamante. A esa marcha, o sea, esa foto de esa foto más de Bustamante. Y nada, y como que lo pasamos muy bien, después llegaron mis amigos del barrio, entonces ahí también se empezaron a mezclar grupos que íbamos acá. Yo creo que la más representativa es la de las tesis, porque, bueno, a esas fui a varias, pero lo de esta nacional era grande. Esta yo creo éramos miles de mujeres. No se podía caminar, pero ¿sabéis qué? Yo me sentí súper segura. Nunca me había sentido tan segura marchando y caminando entre puras mujeres.